Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra lección número 2. Y para este entonces tú ya debes haber visto la lección número 1. Y en caso de que no sea así, te recomiendo que pares esta y vayas a la lección número 1, ya que en ella yo te explico qué es Connected Speech y cómo es que este fenómeno o grupo de fenómenos afectan, cuando no conocemos acerca de ellos, cómo es que afecta nuestra capacidad auditiva, es decir, cómo entendemos o no entendemos nosotros los audios o conversaciones. Y no solamente eso, sino que también pueden afectar cómo nos entienden los demás, especialmente si hablamos con personas nativas, ya que es poco común que nosotros, bueno, sí, las personas que en general ocupan inglés en el día a día, ya sean hablantes nativos o no nativos, pero es poco común que al momento de hablar en inglés o en español también, las palabras que salen de nuestra boca estén enunciadas y que sepamos dónde empezó una y termina exactamente la otra. Es muy raro decir hello, my name is Oscar, ¿no? Es más bien una frase de corrido que puede percibirse como una sola gran y muy larga palabra. Entonces, te recomiendo que vayas al video 1 si no has visto esa información, es muy importante. Bueno, sabiendo todo eso, ahora sí podemos empezar a utilizar, en este caso tenemos aquí un diálogo y vamos a ocupar diferentes tipos de herramientas a lo largo de las siguientes sesiones para que podamos ir descubriendo dónde es que comúnmente aparecen estas uniones entre palabras. Pero no solamente uniones, sino también momentos en los que un sonido desaparece o un sonido cambia. Porque no olvides, cuando se trata de pronunciación, no necesariamente vamos a hablar de letras, sino de sonidos. Otro paréntesis rapidísimo es que en este caso yo también voy a estar usando en esta serie de videos los símbolos del alfabeto fonético internacional. No me voy a detener en ellos explicando qué quieren decir o qué sonido representan cada uno, porque existe una serie de videoclases enfocadas al 100% en aprender no solo los símbolos del IPA, sino los sonidos, muchos de los cuales no existen en español. Entonces también, si no has visto esa serie de videos, ese curso acerca de el alfabeto fonético internacional y cómo mejorar tu pronunciación, te recomiendo muchísimo que lo veas, porque va a ser vital. De otra manera, puede que sientas un poco de confusión cuando tú veas estos símbolos que yo voy a poner aquí del alfabeto fonético internacional. Bueno, pues entonces aquí tenemos este diálogo y vamos a empezar. Yo lo voy a ir leyendo y conforme vayamos o yo vaya diciéndote las palabras y vayamos viendo la pronunciación, te voy a ir encerrando, uniendo, señalándote de una u otra manera dónde es que hay que poner atención. Todo esto, para terminar con esta introducción de la segunda clase, todo esto con el fin no necesariamente de que tú aprendas reglas que tengan que ver o que te digan cuándo debes, porque no es que debas, pero que te digan cuándo debes unir las palabras. No hay reglas realmente. Y si no hay reglas, entonces, ¿qué vas a aprender a lo largo de las siguientes sesiones? Bueno, no es que vayas a aprender información tal como reglas, sino que mi intención con esta serie de videoclases es que tú ejercites el músculo que te va a permitir tener más conciencia de dónde es que comúnmente surgen estas uniones, separaciones o cambios de sonidos, ¿ok? Al paso de las sesiones, tú te irás volviendo más y más consciente de dónde van a aparecer uniones, separaciones, etcétera. El punto es que en algún momento, cuando tú estés por tu cuenta, después de ver todos estos ejercicios, tú puedas observar, incluso si ves una película o tienes acceso a un podcast y la transcripción, que tú vayas leyendo a lo mejor los subtítulos de una película o la transcripción del podcast, pero que tengas la conciencia de que hay uniones y que las puedas, de alguna forma vamos a decirlo, que las puedas observar, para que cuando tú quieras replicar lo que se dice allá afuera en inglés, puedas hacerlo teniendo en conciencia, teniendo en mente estas uniones, separaciones o cambios de sonidos que existen, ¿ok? Bien, habiendo dicho eso, vamos allá. Bien, pues tenemos el diálogo entre John y Emma en el cual ellos prácticamente se están conociendo. Y como te puedes dar cuenta, ya puse de este lado unas anotaciones. Te voy a explicar en este momento qué quieren decir. Aquí yo puse tres símbolos que son estos. Un como puente invertido, un círculo y una diagonal. ¿Qué representan? Bueno, estos tres símbolos representan, el primero es ligas, una unión entre dos palabras. ¿Cómo voy a representar o a decirte que aquí en alguna parte del texto hay dos palabras que se pegan
y suenan como una gran palabra. Bueno, eso lo vamos a hacer a través de poner este como puentecito invertido que representa una liga. Por ejemplo, lo pondría aquí. Obviamente, ahorita a lo largo de la sesión vamos a ver más momentos o puntos del diálogo donde surgen estas ligas. Después tenemos esto que se llama weak sound. Con un círculo, no tan perfecto como el que está ahí, pero encerrando, te voy a ilustrar o voy a señalarte dónde habrá sonidos débiles. Sonidos débiles se dice, o sonido débil se dice weak sound. Sonido débil, weak sound. Lo que sucede es que en inglés hay muchas palabras, como esta de aquí, que tienen una pronunciación estándar o estándar, pero que al momento de decirlas dentro de una frase, dentro del discurso, y sobre todo al hablar a una velocidad constante o normal, no se pronuncian como si las pronunciáramos de manera aislada. Adquieren una pronunciación débil. Para ilustrarte eso, vamos a usar un círculo. Yo las voy a encerrar esas palabras o sonidos que se vuelven débiles. Y finalmente tenemos elision. Elision, ¿qué quiere decir? Bueno, eso se refiere a sonidos que desaparecen. En inglés, también en español, en muchos idiomas, existen momentos en los que, por la mecánica de las palabras que están juntas o cercanas, un sonido no se puede pronunciar como tal. Por ejemplo, aquí. Si bien esta palabra se pronuncia de manera aislada como here, al momento de ponerla dentro del contexto de una frase y hablar de manera constante o fluida, algunos sonidos desaparecen. Entonces, esas son las tres cosas en las cuales nos vamos a enfocar a lo largo de estas videoclases. Para iniciar, yo voy a leer todo el diálogo de corrido. No lo voy a leer a velocidad súper rápida, sino normal. Y voy a ir haciendo el ejercicio de indicar dónde hay ligas, dónde hay sonidos débiles y dónde se pierden sonidos. A lo mejor de primera vista, de primera instancia, no tengas tanta noción de que sí hay una liga o de que hay un sonido perdido, pero te invito a que trates de poner atención y decir, sí, como que me di cuenta que ahí yo sé que hay tal sonido, pero no lo pronunció. O, yo no me había dado cuenta que sí es cierto, esos dos sonidos se pegaron, ¿no? Entonces puedes hacer eso mientras yo voy leyendo, ¿ok? Vamos a ello. Bien, entonces dice así el texto. John dice, primero lo voy a leer despacio para ir haciendo las anotaciones y después un poquito más rápido lo volvemos a leer. John dice, Hi, my name's John. What's your name? Emma dice, Hello, I'm Emma. Nice to meet you. John dice, Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from England. Do you live here now? Yes, dice Emma, yes. I moved here. I moved here last month for work. That's it. Muy bien, entonces podemos ahí ya darnos cuenta dónde tenemos sonidos débiles, right? Donde hay ligas o links, y donde desaparecen algunos sonidos. Como te puedes dar cuenta, aquí por ejemplo es el mismo sonido. Yo voy a cruzar las letras, pero realmente debemos recordar que en inglés las letras no necesariamente representan sonidos. Sin embargo, lo vamos a hacer un poco así para efectos de estos ejercicios. Bien, ahora lo voy a leer más de corrido para que nos demos cuenta dónde estas ligas están y todos estos fenómenos y que escuches un poco más cómo realistamente sonaría. Bien, John dice, Hi, my name's John. What's your name? Hello, I'm Emma. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from England. Do you live here now? Yes, I moved here last month for work. Right? Ok, ahí lo tenemos. Bien, pues ya identificamos dónde se encuentran los ejemplos de links, es decir, de ligas, de weak sounds, es decir, de sonidos débiles, y de elision, o sea, sonidos que se pierden. Ya sabemos dónde están dentro de nuestro diálogo entre John y Emma. Lo siguiente es que te voy a mostrar, vamos a hacer un contraste. Te voy a mostrar cómo es que suenan, cuál es la pronunciación de estas palabras cuando son afectadas por estos fenómenos, todos relacionados a Connected Speech.
y cómo es que suenan cuando están de manera independiente, es decir, aisladas. Por ejemplo, si las encontraras en un diccionario o si le preguntas a alguien, no sé, ¿cómo se dice nombre en inglés? Cuando nos dicen cómo se dice una palabra y está aislada, suele pronunciarse, muchas veces no es un cambio enorme, pero sí lo suele haber, cuando ya están dentro del discurso, dentro del speech y son afectadas por estos fenómenos. Vamos a ver eso y para hacerlo voy a hacer uso del alfabeto fonético internacional. Ok, vamos a hacer zoom hacia el primer ejemplo que tenemos aquí, que en este caso es de linking o uniones, ligas entre dos palabras. Y lo que tenemos aquí es que de inicio John en la conversación le dice a Emma, Hi, my name's John, o Hola, mi nombre es John, me llamo John. Primero vamos a ver cómo suenan estas palabras de manera independiente y vamos a descubrir después por qué es que ocurrió esta liga y también cómo suena. Bueno, aquí esta primera palabra se pronuncia my, y luego tenemos names. Aquí, bueno, name, que quiere decir nombre, está afectada o unida a is, que quiere decir es, a través de una contracción. No nos vamos a detener para nada a explicar contracciones y todo eso, es tema de otra serie de videos que para que cuando tú veas esta colección, espero que ya esté bastante avanzada, la colección de videos de gramática. Pero bueno, esta se va a pronunciar names, names. No es plural. Hi, my name's John. Mi nombre es John. Ok, my name's. ¿Por qué ocurre una liga aquí? No vamos a escuchar a personas nativas decir Hi, my name. Aunque esta unión no es tan evidente como algunas otras que vamos a ver, o tan fuerte, vamos a decirlo así, tan fuerte como algunas otras que vamos a ver más adelante, sí está ahí. Nos vamos a enfocar en los sonidos. Y en general, cuando hablemos de pronunciación, ya sea en Connected Speech o en pronunciación de palabras de manera independiente, no nos vamos a enfocar en las letras. Las letras y la pronunciación no necesariamente están conectadas. Vamos a enfocarnos en los sonidos. En la primera palabra tenemos my y termina en un sonido vocal. ¿Cuáles son las vocales? Te podrás preguntar. Bueno, por eso es importante que vayas a ver la colección de videos de fonética y sonidos característicos del inglés. Porque en español hay 5 sonidos vocales y 5 símbolos que los representan, 5 letras. En inglés no, en inglés tenemos más vocales, pero la que tenemos aquí es un diptongo, de hecho es I. Podemos decir que termina en I, sonido vocal I. Y la siguiente palabra, que es name, en estas dos cosas nos tenemos que enfocar. El final de esta palabra y el inicio de la siguiente. La segunda palabra empieza con sonido consonante. Aquí te lo voy a apuntar. Vamos a poner vocal y sonido consonante en la que sigue. Bueno, pues en general, tanto dentro de las palabras como cuando tenemos palabras cerca una de otra, lo que va a ser muy fácil, porque esto no es una regla, sino que al momento de procesar el lenguaje, vamos a llamarle así, de utilizar nuestra boca y decir las palabras, es muy fácil que cuando hay un sonido vocal y un sonido de consonante juntos, uno acerca del otro, estos se peguen. Pensemos en las vocales y consonantes, sonidos, no letras, sonidos. Pensemos en los sonidos vocales y sonidos consonantes como polos de un imán. No vamos a casarnos necesariamente con que uno es positivo y otro es negativo. Igual si no tienes mucha noción de a qué me refiero con los polos de un imán, no te preocupes, pero sí, esto te va a servir mucho. Pensemos que las vocales son un polo positivo de un imán y la consonante es un polo negativo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el polo negativo de un imán y el polo positivo se encuentran? Pues se atraen, se pegan. No hay cosa que sea más fácil que juntar los polos positivo y negativo de un imán. Eso es un poco para ilustrar lo que pasa aquí, es lo que sucede. No es una regla, no es que tengas que juntar estas palabras, sino que por su naturaleza, por la naturaleza mecánica, por lo que pasa en nuestra boca al momento de producir estos sonidos, es muy fácil que se peguen. Entonces, es por eso que surge esta liga, porque tenemos una vocal y una consonante y se unen. Entonces, ¿cómo va a sonar esto cuando está pegado? Bueno, los sonidos van a ser básicamente los mismos que tenemos ahí
pero no va a haber una separación entre ellos. No vamos a necesitar hacer una pausa entre my y name. Como se pegan, se unen, se atraen, la transición entre una palabra y la otra va a ser continua. No va a haber ya ahí, digamos, una costura entre las dos. Es muy común que cuando estamos empezando a aprender el idioma o cuando ya llevamos tiempo hablándolo y no nos hablan de esto, vamos a querer hacer una pausa entre estas dos palabras, es decir, separarlas muy claramente, indicar dónde termina una y empieza la siguiente. Bueno, esa pausa no va a ser necesaria, pero es totalmente comprensible que la hagamos, sobre todo cuando somos principiantes, porque estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo cuando estamos leyendo en voz alta. Estamos tratando de que no se nos vaya alguna palabra, pero al mismo tiempo tratamos de recordar del significado de la palabra que estamos leyendo. A lo mejor quiera recordar la pronunciación y también puede que tenga en mente el hecho de que igual estoy leyendo en voz alta en frente de un público o de personas, en una junta, en una clase, etcétera, y que no me quiera equivocar, ¿no? Entonces todo eso está pasando al mismo tiempo y nuestra mente pues va a tratar de segmentar la información. O a lo mejor tenga que ver con otras cosas. Pero independientemente de la razón por la cual nosotros tendamos a separar las palabras cuando somos principiantes, lo que es una realidad es que pues no va a ser necesario siempre. A veces sí, hay palabras que se van a separar. Otra vez, tengamos siempre en mente este ejemplo del imán, de los polos del imán. ¿Qué pasa si me encuentro dos polos positivos? Es decir, bueno, aquí le dimos el atributo de positivo a las vocales. ¿Qué pasa si tengo vocal y vocal, o sea, polo positivo? Pues sí voy a tener que hacer una pausa. Esas no se van a pegar, no se van, se van a repeler, no se van a unir, se van a repeler. Lo mismo si tengo dos polos negativos, consonante y consonante, perdón. También lo que va a pasar ahí va a ser ligeramente diferente, aunque dependerá de la consonante. Lo iremos viendo después, porque también puede que haya ligas. Ok, entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues básicamente es como si se uniera el imán, los dos imanes, y pues nos va a dar el efecto como de que tenemos una barra continua, ¿no? Aunque pues se ve la costura, pero ese solo es el ejemplo. Nos va a quedar mein, ein, ein. Ahí está la liga. My names. My names. Ahí está. Mein, ein. Aquí se pegaron. Ese es el efecto que tiene la liga. Esta unión de vocal consonante. My names. My names. Aquí ya no vamos a necesitar hacer una pausa de ningún tipo. Por lo tanto, John dice, hi, my name's. Hi, my name's John. My name's, perdón. Hi, my name's John. My name's John. Incluso, dependiendo de quién lo diga y a qué velocidad se hable, puede ser, esto otra vez te digo, no es que sea una regla, pero es común ver que incluso la palabra my, también va a sufrir de elision y se le va a perder uno de los sonidos. Se va a perder i en my name. Puede que incluso llegues a escuchar. Vamos, pues sí, a cruzarla aquí. Vamos a ponerla así. Acá arriba te voy a poner my names. Y entre más rápido hablemos, ahora, no que debas hablar rápido, no es necesario. Yo he visto muchos alumnos, personas que tratan de aprender el lenguaje, que como que existe una tendencia a apresurarse y a querer pronunciar rapidísimo, porque eso nos da como un poco la ilusión de que estamos sonando más nativos. Pero no, realmente la fluidez, porque también esa es una gran parte de esta serie de videos, la fluidez no tiene que ver con hablar rápido.